La idea de hoy, bueno, para quienes no me conocen, igual ahora nos presentamos formalmente en un ratito, pero bueno, yo soy Egitasi, pertenezco a la organización Odino. Esperen que voy a apagar acá el audio, para que no haya acople. Ahí está, perfecto. Y pertenezco a la organización Colectivo ESI. La idea es poder hoy hablar sobre accesibilidad y educación inclusiva. Así que todas las preguntas, todas las dudas que tengan, obviamente las vamos a tratar de responder colaborativamente, porque como todo en educación, saben que no hay ni recetas magistrales, ni fórmulas aplicables, sino un espíritu y una actitud ¿Qué de conseguí? Me investigación. encanta. Ahí Olvídate. aparecieron las criaturas de Julieta. Eh, sí, Egui, así que tranqui. A ver, para empezar a descontracturar un poquito esto, eh, bueno, ¿cómo querés que te llamemos? Que eso es Eh, algo que nadie se anima a preguntar, ¿viste? Que Soy un nosotros unicornio, soy un sos... unicornio. Soy un unicornio. Eh, no, bueno, me identifico como persona no binaria. No tengo ningún problema con el tema de los pronombres. Como dice la gran Oriana Junco, soy ella, él, ella, milanesa de soja, todo lo que quieras. Mi amor. Bueno, pero Así viste que que nosotros constantemente, nosotras, nosotros, nosotres, constantemente estamos planteando, bueno, respetemos a la otra persona y preguntemos cómo quiere que la llamemos, que lo llamemos, cómo se identifica. Entonces, como nadie se anima a hacerlo, yo empiezo desde este lugar para que ellos, quienes están del otro lado, acompañándonos también, vean que es parte justamente de comenzar a entender que no todos somos iguales, no todas somos iguales y merece ese espacio para la pregunta y el respeto. Bien, se va sumando gente y ya son 7:02. Vamos a ir dando comienzo a este encuentro del día de hoy en las jornadas institucionales, jornadas pedagógicas del Instituto número 54, Instituto de Formación Docente, en el cual en el día de hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Egitasi, quien es justamente el coordinador del colectivo ESI. Si quieren pueden seguir este colectivo por las redes sociales, está en Instagram, en Facebook, y Egui es profesor de educación especial y especialista en ESI y coordina este espacio que les comento que se llama el colectivo ESI, donde justamente semana a semana hacen diferentes tipos de entrevistas, presentan información, la verdad que es muy completo. Y en el caso de hoy, Egui nos trae el taller que se llama El diseño universal para el aprendizaje, cómo educar y cuidar en y para la diversidad funcional. Así que, Egui, exactamente. te doy la bienvenida, un placer tenerte otra vez porque ya has sido parte de nuestras jornadas, así que todo tuyo este espacio, estaré acá acompañándote con todo placer. Muchísimas gracias, Miriam. Yo voy a compartir de a ratitos algunas diapositivas, ¿sí? Para ilustrar. La idea es poder pensar hoy, bueno, qué se nos viene a la mente y qué sucede, no solo desde lo teórico y desde lo legal, sino también desde lo práctico con respecto a la inclusión educativa. Y acá es donde me gustaría leerles, aunque sea por chat, es, bueno, ¿qué es para ustedes la inclusión educativa y quiénes serían sujetas, sujetos, sujetes de este derecho, ¿sí? Que sabemos que es un derecho en nuestro sistema educativo? Esto es para abrir el debate, poder pensar, como siempre decimos, no hay respuestas erróneas, sino saberes por construir.
Así que me gustaría leerles y o escucharles. Sin miedo, ¿eh? Volvé a repetirles la pregunta, así ¿Qué es empiezan. para ustedes educación inclusiva y quién sería el sujeto, sujeta o sujete, ¿sí? ¿A quién le debemos la inclusión educativa? Para mí la inclusión tiene que ver con todas las personas, somos todos iguales, somos todos personas y seres humanos. La inclusión también en la educación es no solo a las personas, también se incluyen a personas que les cuesta el aprendizaje o tienen algún tipo de discapacidad motriz o mental, que igual se tiene que estar dentro del aula con todos y para que todos puedan aprender. Hoy se estila mucho, antes por ahí se dividían más, por ejemplo, las aulas, en que había educación especial para chicos especiales y estaban los, digamos, no quiero decir normal, pero bueno, personas que no tenían ningún tipo de Igual no está mal, inconveniente de porque aprendizaje. la normalidad ha sido un parámetro construido por la Es educación. tal cual, Así que está tal bastante cual. acertado, ¿eh? Y bueno, y hoy, por ejemplo, mi nena que va al jardín tiene otros tipos de compañeros también, tiene incluido, por ejemplo, una nena con problemas motrices, pero que puede aprender igual que todos ellos y que de eso se trata también. Bueno, de ahí mi definición. Gracias, Juli. Sí, estuve leyendo algunos que hablaban de derecho, un derecho para todas, todos, todes. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de inclusión? Anímense, pueden levantar la mano, apretar ahí la manito, pueden prender el micrófono, vamos. Lili había puesto igualdad y derecho. Linealmente me molesta decir que somos diferentes, para mí somos todos iguales, seamos como seamos. Brindar igualdad de oportunidades para todos. Bien, aceptarnos y aceptar. Ujú. Está silenciada, Miri. Ay, perdón, ¿qué tema esto de decir, bueno, que no somos todos iguales? Es para pensarlo también, ¿no? ¿Somos todos iguales? ¿Está bien que seamos todos iguales? No sé, a mí me quedo pensando, o sea, me quedó en la cabeza eso retumbando. Bueno, ahí voy a incluir los unos a los otros. Sería muy aburrido ser todos iguales, sí, la verdad que sí. Yo ya pienso como otro como yo y qué garrón. Pobre esa maestra si tiene dos iguales como yo. Pero ahí vamos a aumentar un poquito. La idea hoy es poder pensar en la inclusión, ¿sí? En las escuelas como primer lugar y primera institución garante de derechos de las infancias y juventudes, con respecto obviamente a lo educativo y a políticas de cuidado, y parte de ello, ¿sí? Como destinatarias a las personas todas, y acá le vamos a poner una arista, porque sabemos que la diversidad es tan diversa incluso que tiene distintas ópticas, distintas formas de verlo. Una de ellas, sobre la cual vamos a hacer énfasis hoy, es lo que se conoce como diversidad funcional. Pero para llegar a esa idea, que es sumamente contemporánea, bastante nuevita, todavía seguimos con quién sí, quién no, cómo se puede decir, cómo no, que lo mismo ha pasado con otras palabras y otras categorías, es la de discapacidad. Hace muy poquito, con algunos estudiantes, que creo que algunos ya les vi por acá, hablábamos, bueno, ¿quién sería la persona con discapacidad? ¿Quién es una persona con discapacidad? Y acá vamos a tratar de no romantizar mucho, de pensar en, bueno, la discapacidad no existe o somos todos discapacitados. Hay personas que portan, lamentablemente, hasta el día de hoy con esa categoría, ¿sí? Con un discurso, porque ha sido construido históricamente, del mismo modo que ha sido construido varón y mujer. Lo mismo ha sucedido con discapacidad. Por eso también asociamos rápidamente inclusión a personas con discapacidad, porque hubo toda una historia de la política educativa, ¿no? Capacidades diferentes,
Eh, bueno, sí, ¿qué más podría ser? A ver, si yo digo persona con discapacidad, ¿qué se nos viene a la mente? Alguien que no tiene todas las capacidades. Ujú. Sí, puede ser. Es A ver, delicado igual. sí, sí. Posición económica, muy bien. También, hay muchísimo de eso. Sí, sí. ¿Algo más? La discapacidad podría referirse, ¿no? A marcar la diferencia de, como que está marcando una distancia, ¿no? De lo Sí, que, entre comillas, sería una normalidad y lo que en otro caso sería una diferencia. Yo pienso de esa forma, ¿no? exactamente. Y fíjense en cómo históricamente la diferencia ha marcado el acceso a derechos de unes por sobre otros, ¿sí? Pensando en de que, bueno, si volvemos a revisar la historia educativa, los primeros que ingresaban a la educación eran varones de una posición privilegiada económica, digamos. ¿Por qué? Porque había toda una construcción, ¿no? Del ser varón, de su posibilidad, de su capacidad de raciocinio, por encima de otros y otras y otros sujetos, como por ejemplo mujeres, ¿sí? Entonces, el sistema educativo, por su matriz, ya es un sistema segregador y que ha generado muchísimos privilegios para unos, ¿sí? Por sobre otras identidades y formas de ser en general. Ahí voy a compartir un poquito pantalla. Esto claramente ha pasado exactamente, eso es lo que conocemos como androcentrismo. Bien, Liliana, tenés un 10, estás aprobada ya, ¿eh? Voy a compartir pantalla. Miriam, acordate de pasarle el 10, ¿eh? No sé quién será el docente No, de no, no, Lili, pero pero... yo a Lili la venimos chateando y bien, bien. Yo para pelearla nada más. Yo genero polémica. A ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Eh, Fíjense que para quienes no lo tengan, dice colectivo S y presentación. Voy a sacar esto de acá. No sé qué es lo que me muestra ahí al costado, pero bueno, sepan disculpar. No soy una persona tampoco muy de las redes. Y bien. La idea es, hoy, bueno, de paso mando un saludo para mi compa Juli, que no pudo estar con nosotros. Ella es mi otra mitad importante de la conducción del colectivo. Y nosotros habíamos pensado, bueno, primero, empezar a esto, bueno, a pensar la discapacidad, la inclusión y la educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión hablamos de un proceso todavía mucho más grande que el simple hecho de una persona con determinadas características en una escuela, ¿sí? La inclusión como una política no solo de Estado, sino de cuidado del bienestar general de la población, es algo que claramente va a exceder a los objetivos educativos, ¿sí? Exactamente, una inclusión integral. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de todas las personas en todos los espacios con todos sus derechos, es decir, laboral, económico, político. Lamentablemente, muchas veces no solo se sigue asociando, sino que se sigue practicando lo que en realidad es una educación inclusiva o una inclusión educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el eje está hoy por hoy en quienes seguimos bancando determinados trapos en la política pública, que somos las escuelas. ¿Sí? Porque somos quienes efectuamos determinadas acciones políticas, pero también educativas. ¿Sí? Entonces, bueno, para ir pensando que inclusión es algo mucho más, y esto implica también que ese mucho más de un montón de derechos que se accede y se ejercen después de la educación, implica plantear una nueva educación. Porque yo no puedo pretender un mundo, una sociedad, una población, una inclusión real sin determinadas cualidades de la educación que he dado. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Para ir pensando, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, y esto que decíamos hoy, hay toda una construcción, ¿sí? De la humanidad y de la otredad, ¿no? Esto de, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son estos otros? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes no están? Y en torno a la discapacidad se han construido tantísimos, perdón, ahí me voy,
tantísimos discursos, ¿sí? Segregadores, exclusivos, obviamente apelando sobre todo a un carácter de lo fisiológico, de lo biológico, mucho anterior, que ahora lo vamos a ver, en pos de lo espiritual, de lo religioso, de las personas con discapacidad, que lo que terminaron construyendo es, bueno, una concepción de la monstruosidad también, ¿no? Como se ha aplicado la monstruosidad o esta concepción, ¿no? De lo ingobernable, de lo que hay que destruir, de lo que hay que ir a vencer, como fue, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia, lo mismo ha sucedido con todas las personas con discapacidad. Y claramente, si hay un modelo de ese otro, otra u otro, que debe ser dominado en todos los aspectos que nos imaginemos, claramente hay una persona que es la norma, que es la regla, que es quien mide dónde sí, dónde no. Entonces, o se está sano, entre comillas, ¿no? O se es una persona discapacitada, que es una palabra que ya no se usa más, vamos a aclarar eso, sino de que hablamos de personas con discapacidad o diversidad funcional. Pero de a poquito vamos a llegar a esa idea. Yo suelo ir rápido, soy así como Miriam, muy, muy al palo, así que si tienen que parar, preguntar, decirme aguantá, lo escriben, Pero mandan lo el que acabas audio. de aclarar es súper interesante porque muchas veces estamos en esa disyuntiva, ¿no? Se le dice discapacitado, parece que está mal hablar de discapacidad y esto de, bueno, ponerle nombre, pero teniendo en cuenta que van variando, sí, los usos, es súper interesante, ¿no? Esto de hablar de la diversidad funcional o hablar de discapacidad. ¿No? Eso, Exactamente, de hecho, como dice Lili, sigue el tabú, exacto, es así. exactamente, sigue, no solo que sigue el tabú, sino que también ahí hay una realidad, es que si bien en términos de la política pública ha habido grandes avances, bueno, hay un montón de cuestiones de nuestra propia cultura, de nuestra propia sociedad, de que no solemos enfrentar en lo discursivo aquellas cuestiones que no son más ásperas, ¿no? Porque si bien podemos, entre comillas, habilitamos a determinadas personas con discapacidad a estar en un aula, bueno, ¿cuántas veces en ese mismo aula hablamos de la discapacidad? ¿No? Como para ir pensando, porque hablamos a veces de salud, del cuerpo, de la diversidad. Bueno, la discapacidad nos plantea otra forma de la diversidad humana. Entonces, también es importante poder no solo visibilizarla, sino también militar su igualdad de condiciones. Vamos a hacer un pequeño repaso. Esperen que yo esto lo quiero ver si lo puedo pasar más grandecito. Si la cámara me acompaña. Mi hija tiene... y los chicos la integran. A ver qué dice. Dentro del aula, tiene maestra integradora. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una vuelta de tuerca a la estrategia de la integración, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Como les decía, obviamente, la discapacidad ha sido históricamente construida en torno a determinadas características. La primera de ellas, obviamente, desde un modelo de la prescindencia, es decir, que la persona con discapacidad no solo que no aportaba un valor a la sociedad en general, sino también de que era, bueno, una monstruosidad a vencer, a sacrificar, que no se merecía ningún tipo de derecho, ni siquiera a vivir, ¿sí? Pensemos en sociedades como las grecorromanas, en las cuales estas personas, o en las precolombinas, eran totalmente sacrificadas, ¿sí? Después se ha habido otro modelo que es el eugenésico, en el cual también, bueno, parte de este modelo de prescindencia, el primero el del sacrificio asociado a estas comunidades, ya en la Edad Media, con la cuestión de la moral cristiana, las personas con discapacidad, si bien eran excluidas, nada, bueno, la sociedad era tan buena que les dejaba vivir, vamos a decirlo de una forma muy irónica, aclaro que es una ironía. Pero bueno, lo mismo ha sucedido con otros grupos.
pobres, leprosos, personas enfermas, viudas. Obviamente la religión no les permitía matarlas, pero a eso las expulsaba, al no poder estar en los medios sociales, ¿no? Donde podían conseguir recursos, trabajo, alimento, un techo, se las expulsaba a la buena de su suerte en espacios que claramente eran totalmente hostiles. Si bien eran aceptadas con determinada resignación, eran víctimas de una mirada totalmente segregadora, incapacitante, paternalista, porque estaban atadas a que alguien les dé una moneda, un pedazo de pan o no. Ya hacia el... a ver ahí, ¿qué me pasó? Ahí. Ya hacia el siglo XX, exactamente, total formas de prácticas de discriminación, claramente en distintos planos. El primero, la discriminación total que implica la muerte, el segundo ya desde un plano económico y social, y el tercero desde lo simbólico. ¿Por qué digo desde lo simbólico? Pensemos en el gran apogeo de las ciencias en el siglo XX, en donde comienza toda la impronta del positivismo, de que la ciencia para ser ciencia tenía que ser medible, contrastable, evaluable, visible. Entonces, ahí es donde la medicina toma otro valor, el de rehabilitatorio de la persona. Por ende, la persona con discapacidad, y es desde ahí donde tenemos esta vigencia de que una persona con discapacidad es una persona enferma. Una persona con discapacidad no es una persona enferma. Vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo no contar con mi sentido, digamos, de la audición, puedo ser una persona sorda y eso no me da ninguna cuestión de salud. Soy una persona con otra forma de funcionar o con una discapacidad sensorial, depende cómo se posicione cada uno, pero no hace una cuestión de salud. En esta época, ¿sí? Hablamos del siglo XX, la persona con discapacidad era una persona que debía ser rehabilitada, tenía que ser evaluada, estudiada, medida, es donde comienzan, y esto lo deben saber bien quienes estén cursando las primeras materias de educación, la pedagogía como un estudio, el psicoanálisis y la psiquiatría, para evaluar cosas como el coeficiente intelectual, ¿sí? Qué evaluación más compleja esa y áspera de pensar de que el conocimiento y el pensamiento es medible, ¿no? Y que obviamente en base a eso sos una persona, por ejemplo, con imbecilia o una persona imbécil, ¿sí? O con estupidez. Todas estas palabras que se siguen circulando en nuestro medio, bueno, son palabras que han sido utilizadas para categorizar la forma de funcionar de la mente. Eso implica que si vos dabas determinado resultado, no accedías a la educación, no podías tener un trabajo o directamente en un neuropsiquiátrico con determinadas prácticas de salud, porque obviamente si buscamos tu rehabilitación, bueno, había prácticas totalmente salvajes como por ejemplo las terapias de electrochoques. ¿Por qué? Porque se asumía que a determinados niveles de estímulo eléctrico tu mente iba a funcionar bien. Y sabemos que en la realidad eso era mera tortura. Bueno, como les decía, acá la única persona que podía intervenir y socializar era quien buscaba la cura, ¿sí? Y en realidad acá el tema era que la persona pueda adaptarse al medio, ni más ni menos. Si funcionaba en el medio, si no molestaba, si no hacía mucho ruido, exactamente, al igual que la histeria, totalmente. Ya después, hacia el siglo pasado, luego, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que la Segunda Guerra Mundial dejó una gran cantidad de personas, sobre todo de varones con discapacidad, y miren, ¿no?, la ironía de la vida, en la cual un montón de hombres blancos quedan sin derechos. La historia acá demostrándonos un poco una suerte de justicia, vamos a decir. Pero sí, así todo, estos hombres que ahora eran personas con discapacidad, porque habría que pensar si con la discapacidad operan algunas normas del género, pero bueno, dejamos para otra charla. Quedan totalmente sin derechos. Pensemos en un país como Estados Unidos, pensemos en la Europa postguerra, en la cual no hay derechos sociales, económicos, beneficios, de nada.
una persona que no podía trabajar por su condición de discapacidad, que no podía caminar, que no podía producir, que no podía estar parado en una fábrica, no accedía a nada. Exactamente. Entonces, a partir de ahí comienza una nueva etapa en pos del reconocimiento de sus derechos. ¿Por qué? Porque las personas que ahora habían adquirido la discapacidad comprendieron la gran discriminación que sufrían otros colectivos, como el de las personas con discapacidad. Totalmente. Desde antiguamente, la persona con discapacidad era escondida hasta no hace mucho, ¿sí? Eh, y agregado a esto, bueno, personas que quedan sin recursos, sin derechos y que no podían producir, ¿qué hacían? ¿Qué hacíamos? ¿O qué se hacía? La realidad es que la historia de la discapacidad en líneas generales habla de una gran condena, y ni hablemos de mujeres con discapacidad, LGBT con discapacidad, o sea, hasta el día de hoy seguimos luchando por esas causas. Olvídate, y estaba la típica, la habitación del fondo, donde estaba en el fondo de la casa un cuarto donde a la persona se la tenía encerrada, no se la incluía ni siquiera en lo cotidiano familiar. No, A esa persona. totalmente. Y de hecho, hace poco hablábamos con Jessy Pagano, en otro conversatorio muy parecido a este, justamente, bueno, cómo se han construido también historias que han romantizado esto, como por ejemplo el jorobado de Notre Dame, en donde la persona es re buena, puede hacer de todo, labura todo, pero está escondida y además no es merecedora de vínculos sexoafectivos, ¿no? Digamos, poder llegar, digamos, porque después todo esto repercute en la psiquis fuertemente. Imaginemos una persona como el gran experimento de los niños lobo, o ese tipo de historias en las cuales una persona no socializa. Además de determinadas características funcionales, sean fisiológicas, mentales o las que sean, la gran repercusión que tiene en la psiquis, ¿no? Digamos, sin lenguaje, sin ningún tipo de estructura mental, sin capacidades que, la gran mayoría de las capacidades que desarrollamos, desde agarrar un lápiz a ir y comer, están atravesadas por lo social, ¿no? Más allá de la supervivencia. Así que bueno, este modelo nuevo lo que plantea justamente, ya estamos adentrándonos en el siglo, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se conoce como modelo social. ¿Y por qué hablamos de un modelo social? Acá lo que el gran colectivo de personas con discapacidad demanda es que no hay nada en la persona con determinadas características funcionales, o incluso si se quisiera tomar una palabra que es la de déficit, ¿sí? Porque bueno, no funciona mi nervio óptico o no funciona mi nervio auditivo o determinadas características que hacen, por ejemplo, a la marcha. Bueno, médicamente se sigue hablando de un déficit, pero no hay nada en esas características que hagan que la persona no pueda ejercer derechos. En tal caso, hay algo en la relación de estas personas con su entorno que lo que generan son barreras. Desde el modelo social de discapacidad hablamos de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque están experimentando barreras para el ejercicio de sus derechos. Pensemos la típica imagen que se nos suele venir a la mente en educación es un estudiante con silla de ruedas que quiere ingresar a una escuela que tiene escaleras. Él, del punto A al punto B, se pudo trasladar lo más bien, en su casa andaba lo más bien. ¿Cuándo se está experimentando una barrera y que genera y lo expone como persona con discapacidad? Cuando hay escaleras y no hay otra forma de acceder. ¿Se entiende? Acá estamos hablando de la discapacidad como un término relacional entre la persona y su entorno. Entonces, desde esta mirada, han sucedido distintos movimientos históricos y legales, uno de ellos, el más importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no es muy antiguo, es bastante nuevito. Lo que nos habla es que justamente el respeto por los derechos humanos y las condiciones, ¿sí? Los apoyos, los ajustes que se puedan hacer en el entorno, pero también, exactamente, a eso, muy bien, Laura,
Y también, no solo hacia el entorno, sino también hacia la actitud. Hoy sabemos que el 80% de los fracasos de inclusión educativa y de inclusión de cualquier persona con discapacidad no tiene que ver con el entorno físico, sino con la actitud social y cultural. ¿Sí? Ni más ni menos. Claro, las condiciones sanitarias deben dar, porque podemos hablar de inclusión, pero si no hay totalmente, bueno, acá hay también, bueno, todo un montón de otras cuestiones para pensar, ¿no?, en las políticas públicas en general. Pero si pensamos que el 80% tienen que ver con la actitud, hay un montón que podemos hacer quienes enseñamos dentro de un aula. ¿Sí? Mira, me ha pasado de hacer observaciones en la escuela primaria, entrar al aula y darte cuenta cuando tenés un chico que está incluido porque lo tienen sentado al lado de la maestra, solito, solita, ¿sí? Excluido totalmente del resto de sus compañeros, haciendo la tarea diferente, ¿no? Entonces, Sí. automáticamente te das cuenta y vos decís, bueno, ¿qué nivel de inclusión está teniendo? Porque está ya directamente en la posición, desde el lugar que ocupa dentro del aula, te das cuenta que no está incluido. No, bueno, ven, eso es lo que seguimos pensando de modelos anteriores y de estrategias anteriores, como era la integración escolar, que lo que habilitaba era como una suerte, digamos, de subsede de la escuela especial, que tampoco, y acá quiero ser bastante claro, no hay nada en contra de la escuela especial cuando es el único espacio que garantiza derechos, pero no debiera serlo, ¿sí? Porque muchas veces, del mismo modo que pasa con discapacidad, cuando hablamos de escuela especial, creemos que hablamos de una educación de segunda y que está totalmente construida en torno a las necesidades específicas, ¿no?, de las personas. Pero en esto que dice Miriam, es muy común ver cómo aún desde distintas instituciones o desde distintos profesionales que defendemos la inclusión educativa de cualquiera sea la persona, siguen habiendo como estas cositas que nos hacen ruido a la mirada. Por eso, la idea es poder pensar si se puede justamente generar una educación para todos, que es lo que nos viene a hablar el diseño universal del aprendizaje, y que son experiencias muy novedosas, que hay que llevarlas a la práctica, que hay que evaluar, que hay que jugar un poco y también jugar a investigar en el salón, ¿sí? Porque, como les decía, hay un montón de cuestiones hasta ahora que no se han puesto en práctica, que venimos de distintos paradigmas educativos arrastrando, ¿no? Esto de computadoras o pantallas sí o no en la escuela. Bueno, lo mismo sucede en otros aspectos con la educación en general. Y acá hay una gran diferencia, porque seguimos hablando a veces, ¿no?, de integración o de inclusión, y no va solo por la palabra, sino también por una cuestión de posicionamiento, ¿no? La integración escolar, esto venía con esta mirada de la normalización, de normalizar a la persona que se adapte a una suerte de normalidad, de igualdad, ¿no?, de que esta persona individualmente debía tener determinadas características. Los centros de día donde se realizan actividades varias. Sí, es verdad. Bueno, ese es un espacio también que hay que rescatar bastante. Obviamente la integración, en su momento nos hablaba de una persona con necesidades educativas especiales. La pregunta del millón es, ¿qué estudiante no tiene necesidades educativas especiales? ¿No? La realidad es que se supone que en un aula donde reconocemos la diversidad, su heterogeneidad, todos nuestros estudiantes tienen sus necesidades especiales y también son educativas y también las debemos poner en el centro de un proyecto educativo, de una propuesta de enseñanza. Bueno, la medida que llevaba a la integración era esto de la adaptación curricular, ¿no? O sea, yo tengo este grupo con estos contenidos, pero él va con esto, así como decía Miriam, como un poquito aparte. Pero el eje seguía en la necesidad del estudiante por sí mismo, ¿no? De que el problema no dejaba de ser de esta persona. Y además de que estos recursos o estas redes eran específicas, ¿no?, a la persona. Hoy no hablamos de maestra integradora, sino de que hablamos de una maestra de apoyo a la inclusión y que el rol debería manifestarse en otras prácticas
¿Por qué? Porque si bien antes se sugerían determinadas actividades para la persona, la idea es, por ejemplo, que hoy, en pleno paradigma de la inclusión, quienes somos, yo soy por ejemplo uno, maestros de apoyo a la inclusión, podamos planificar en conjunto la propuesta pedagógica para que sea inclusiva y no diferencial. ¿Sí? Obviamente nuestro marco de referencia son los derechos humanos y la educación general como un sistema. La educación especial es una modalidad que atraviesa y justamente esta nueva formulación es poder pensar en ayudar y acompañar a todas las trayectorias educativas como, digamos, del mismo nivel, de la misma forma que las tiene cualquier otro estudiante en el mismo aula. Entonces, los valores que se tienen que poner en juego son ahora la cooperación, la diversidad, la comunidad, el respeto por la diferencia. Y no hay forma de respetar una diferencia si no la observamos, si no la explicitamos y si no la problematizamos. Esto que estamos haciendo hoy, de pensar, bueno, ¿quién es? No, Mai justamente es maestra de apoyo a la inclusión. Mai. No porque seamos todas un banda, sino porque son las siglas. La idea justamente de pensar de que la necesidad acá no es de la persona, sino de un contexto que debe sortear estas barreras que decíamos, ¿no? Hay barreras físicas, hay barreras que son actitudinales y también hay barreras que son académicas y comunicativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estuviese, por ejemplo, dando esta charla y dentro de nosotros tenemos una persona que, sí, hay una persona, por ejemplo, sorda, de la comunidad sorda, claramente no está accediendo a este mensaje. Por suerte ahora las nuevas tecnologías nos ponen subtítulos, ¿no? Pero si, por ejemplo, esto sucediese en una escuela, porque la familia es quien tiene el derecho de elegir la mejor trayectoria para su hijo, hija o hija informada, no podría, más allá de las cuestiones de recursos. Miriam tuvo un problema de internet, parece. ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿Han hacer algún comentario? Siéntanse Sí, libres. yo quería decir, buenas tardes a todos, de Hola, que Lourdes. por ahí cuando se trata de cuestiones para integrar, Ujú. así como decía Miriam, de que los chicos en las escuelas están cerca de la maestra y demás, es como que se confirma la completud del resto, como que el otro está más capacitado, es como medio contradictorio ese tema de integrar y que queda así como más expuesto al resto. Claro, sí, es verdad. También hay una realidad, por eso hay mucho que pensar desde la funcionalidad de la persona, porque un estudiante que puede sacar sus útiles tranquilamente, copiar el día, interactuar con sus compañeros sin que le genere conflicto, no tiene por qué. Otra cosa es que tenemos por ahí determinados estudiantes, no solo por discapacidad, en general, ¿qué? Porque requieren menos estímulos visuales para prestar mayor atención, van a estar más cerca del pizarrón, ¿sí? Un estudiante con déficit atencional, por ejemplo, le vamos a recomendar estar más cerca por ahí del pizarrón, pero no tal vez pegado a la maestra, ¿no? Y acá tiene que ver justamente con qué le sirve, qué funciona por las necesidades, ¿sí? Pero no por una cuestión de miedo o de prejuicio hacia la discapacidad. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos estudiantes que son hipoacúsicos, que escuchan muy poco y necesiten estar cerca del docente que está exponiendo y hablando, pero no por eso lo vamos a mantener alejado del otro lado del salón por el hecho de que tiene que estar con el grupo. ¿Se entiende más o menos? Tiene que ver con una cuestión de un criterio que realmente sea razonable y no esté basado en algún tipo de prejuicio. ¿Se entendió eso? Sí, Gracias, Karen, por contestarme. no, sí, Santiago, incluir, y que los niños también convivan desde el ámbito escolar y con todos estos casos, ¿no? De niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y los ayuden y esa convivencia se haga después en lo social, porque desde la escuela se crean las personas.
Exactamente, y también esto es muy importante porque a veces nos pasa, digamos, por justamente no saber cuál es la palabra correcta, cómo mencionarlo, qué decir o qué no, que por ahí los niños, niñas, niñes de otros grupos eh, preguntan, ¿y qué tienes, nene? Y sí, obviamente, qué sé yo, con una silla, con algo que sea visible, que sea notable. Y lo primero que atinamos a decir por una cuestión social y convencional, y está enfermito. No, no está enfermito, tiene una discapacidad y se trata de esto, digamos, del mismo modo en que tenemos que ponerle nombre a las partes del cuerpo, a nuestras emociones, a determinadas cuestiones de la realidad, la discapacidad es una y tenemos que perderle el miedo a mencionarla, sabiendo obviamente, bueno, de que hay, como todo, hay conceptos que van y hay conceptos que no. Discapacidad, discapacitado, no va. Persona con discapacidad, sí. Persona con diversidad funcional, sí. Persona o su nombre, también, Eh, ¿no? social, pero también es como que a veces uno no sabe cómo abarcar verdad, el sentido de mencionarlo, más con chicos pequeños. Es verdad. No, no, totalmente, pero bueno, es lo mismo, digamos, que son cuestiones de las prácticas sociales, digamos, en la medida que más nos animemos y también nos informemos, porque es lo mismo que nos pasa al frente de cualquier actitud educativa. Hay muchas veces que no todos, todas o todes, dominamos todos los conocimientos de todas las áreas. Como docentes o futuras docentes, cada tanto tenemos que agarrar un apunte, volver a tomar nota o buscar algo de lo cual no estamos muy seguros. Y estos son los espacios que justamente tenemos que habilitar para poder consultar y poder hacerlo de una forma respetuosa, sobre todo en términos de derechos humanos. La pregunta del millón es si la inclusión, justamente por todo esto, eh, es totalmente posible, ¿no? Hoy, hoy hablábamos, por ejemplo, de, de la diversidad en general y de que hay un montón de categorías de la diversidad que han sido la base para muchísimas situaciones de opresión. Históricamente y hasta el día de hoy sabemos que ser mujer es situación de opresión o de exclusión, del mismo modo lo es ser de una clase trabajadora, tener determinado color de piel, no tener, por ejemplo, un estudio secundario o universitario o que un papel nos acredite determinados estudios, no ser una persona por ahí cis, es decir, sentirme varón y tener cuerpo de varón o sentirme mujer y tener cuerpo de mujer. Distintas categorías a lo largo de la historia, desde una mirada interseccional, han generado estas situaciones de opresión que también han resultado de la resistencia. Bueno, una de ellas ha sido la histórica categoría de la discapacidad y de la persona sin discapacidad o mal llamada normal, ¿no? Pero acá es donde tenemos que preguntarnos, porque por ejemplo, si nos hicieran una audiometría a cada uno y a cada una de nosotros, no todos oiríamos lo mismo o de la misma forma. No sé si, por ejemplo, alguno de ustedes, ahora pues no los estoy viendo, usa anteojos, ¿no? Si yo tuviese que evaluarte y lo hago sin tus anteojos y te pido que leas un texto, por ejemplo, en Arial 6, es muy probable que no solo no accedas a esa información, sino que también no puedas comunicar o comprender la información que está ahí. ¿Esto qué demuestra? Exactamente yo, dice Celeste. Ahora, ¿eso te hace una persona con discapacidad? Si yo te pongo en una situación en la que te exijo, estoy levantando una barrera, primero actitudinal y segundo de acceso a la información. Ahora bien, si yo te doy determinados apoyos, como una rampa, un audífono, anteojos, vos accedés y no es que mágicamente entrás en el parámetro de lo normal, sino de que hay distintas formas de funcionar que han sido patologizadas. ¿Se entiende más o menos por dónde empezamos a ir ahora? Sí, está súper claro. Buenísimo, me alegro. Sí, se entiende. Pensemos, por Que todos ejemplo, los carteles de las paradas de colectivo estarían en Arial 6, estaríamos
jodidos mucho. Exactamente, o si no tuviesen luces de LED en la noche, ¿no? Y si ya Eh, ve el número a lo lejos, imagínate si tuviera la letra chiquita. Exactamente. Entonces, bueno, la accesibilidad es un derecho humano que tenemos todos, pero implica también un montón, no solo de recursos, sino también de una actitud. ¿Por qué? Retomemos a uno de los ejemplos que di anteriormente. Si yo, en vez de medir tu forma de escuchar o tu forma de ver, midiera tu forma de pensar, o midiera tu forma de comprender, o midiera tu forma de ejercer la autonomía, de decir, toma tus decisiones. No solo que no todos, todas y todes lo vamos a hacer del mismo modo, sino de que muchos experimentemos situaciones hasta de dependencia, ¿no? Pensemos en un niño pequeño que claramente no cocina por una habilidad motriz o cognitiva y le exijo eso. Entonces, de las distintas formas de funcionar que tiene la humanidad, bueno, hay algunas que fueron como detectadas para construir o construirlas en torno a la discapacidad. Eso no significa, ¿sí?, de que nadie tenga discapacidad. ¿Por qué? Porque claramente existen barreras que ponen o exponen a esa persona. Pero además hay necesidades de apoyos, hay necesidad de usar anteojos, hay necesidad de utilizar rampas. Entonces, no tiene que ver solamente con una cuestión, digamos, de que no existe determinada cualidad fisiológica o física o mental o psíquica o psiquiátrica, sino de pensar en por qué algunas experimentan exclusión, ¿sí? Diversas formas de funcionar. Y acá voy a leer, porque no tengo la suficiente memoria para todo esto. Y dice, esto es un texto que está extraído del Foro de la Vida Independiente, que es un movimiento de personas con discapacidad, y que comprendieron de que al existir diversas formas de funcionar, hay un concepto que podemos comenzar a pensar que es el de diversidad funcional. Y al igual que con discapacidad, ¿sí? No tiene nada que ver con la enfermedad o con la deficiencia, la parálisis o el retraso, porque toda esta terminología obviamente viene, como decíamos, de una mirada de un modelo médico que ante la diversidad o determinadas características funcionales, obviamente la persona iba a ser imperfecta, que había que arreglarla, que había que rehabilitar, eh, obviamente en oposición a determinados patrones de normalidad que jamás existieron. Porque eso es lo loco que tiene el concepto de normal. Nadie lo cumple. Es una vara tan alta y claramente tan, entre comillas, perfecta, que ninguno podría dar con la talla. Entonces, justamente tampoco de pensar de que la educación, las terapias, la medicina puede rehabilitar, no habría jamás una persona que esté rehabilitada, ¿sí? Totalmente, o curada. Y que las personas con diversidad funcional justamente tiene que ver con sociedades que son totalmente imperfectas, pero que reconocen su diversidad al momento de funcionar, cualquiera sea justamente el aspecto, ¿no? Porque define justamente que no hay una manera, sea física o sensorial o psicológica, y que hay unas reglas que son las del funcionamiento social, ¿sí? Hacer determinadas preguntas en determinados momentos, hacer determinados cuestionamientos o no, tener distintas actitudes, cómo moverse, cómo no moverse. Pensemos, por ejemplo, en las personas con autismo o trastorno del espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo, que por su forma de funcionar mental y psíquica requieren determinados movimientos estereotipados, el famoso aleteo, como se le llama, o determinados movimientos, ¿sí?, que es por donde se la ve, se la juzga o queda expuesta. En vez de pensar de que son movimientos que le son necesarios, que es su forma de funcionar y que en ese momento, porque acá es donde entra tal vez el discernimiento a pensar si le hace mal o no a alguien o a esa persona, ¿sí?
Entonces, siempre estamos en comparación, en cualquiera sea el aspecto de nuestra vida, con un parámetro de normalidad en este momento, ¿no?, de funcionar, que nunca fue debatido, que nunca fue pensado, que nunca fue explicitado y que no habilitó, obviamente, para pensar en educación, otras formas de funcionar dentro de un aula, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un alumno que es sordociego, es decir, que no ve y que no escucha. Su canal sensorial es la piel. Y hace muy poco, por ejemplo, descubrimos con mi compañera de que recibe mayor cantidad de información táctil del mundo concreto, de las cosas físicas, con la piel que tiene en los pies. Imagínense que para descubrir si está caliente una taza, si está lleno un vaso, una persona que tiene manos utilizaría los pies. ¿Qué pasaría si esa imagen la llevamos a un comedor o un patio en una escuela primaria de conurbano? ¿Qué piensan? ¿Qué podría suceder? Sería rarísimo. Sería raro, sí. Puede ser raro. Desde la mirada Digo de yo, a la interpretaría. No van a dejar de mirarlo. Sí. Pensemos que lo raro tiene que ver con nuestra relación con la realidad, obviamente. Si todos los pibes con discapacidad o diversidad funcional están en una escuela especial y no en las aulas, y va a ser raro y lo van a mirar. También hay que pensar de que estas cuestiones, ¿no?, de las diversas formas de funcionar, sería visto como algo incorrecto, y es más, sería probable de que le sancionen, si es que pudiesen comunicarse efectivamente, llamen a los padres, manden al gabinete y toda esa parafernalia que hacemos ante distintas formas a veces de funcionar. Pero porque tiene que ver con que no estamos, recién ahora estamos planteando culturas o sociedades inclusivas a distintas formas de habilitar y de ser diversidad. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, en el chat o no sé si alguien quiere levantar la mano y participar. Todo muy claro, dice Lili. Bueno, me alegro. Entonces, bueno, para pensar, ¿no?, por dónde comienza la inclusión, yo, por lo menos yo así lo comprendo, y acá voy a hacer un poco más rápido para no hacer que se duerman ni aburrirles. Eh, el principio de toda inclusión es la accesibilidad. Y cuando comprendemos a la accesibilidad, lo primero que se nos viene a la mente es el acceso físico. Claramente, no puede haber inclusión si no está la persona a quien, entre comillas, incluir. ¿Sí? Y que también es algo para pensar. ¿Por qué incluirla y no realmente hacer una sociedad, una institución respetuosa de la diversidad? Porque si no, inclusión sigue como teniendo ese tinte de yo que soy re buena, venite, entra, te banco, ¿no? Pero bueno, lo primero más importante es poder detectar esas barreras que existen en el acceso. Obviamente, primero en el acceso físico, a la participación y a la presencia de la persona. ¿Por qué? Si yo sé, por ejemplo, que una persona con determinadas características no tolera los ruidos fuertes para nada, ¿vamos a tener ese salón pegado al salón de música? ¿No? Hay gente que le dice sentido común. Bueno, estamos haciendo un taller sobre sentido común, tal vez. Después, el derecho universal que tienen todas las personas a la accesibilidad. ¿Sí? ¿Cómo accede a la información una persona con otro canal sensorial prioritario? Ejemplo, una persona ciega. ¿Por qué? Y esto para pensarlo como docentes, en cuestiones prácticas re simples. Si yo, todos mis textos son fotocopias, es muy probable que una persona que no ve no pueda leer el texto, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿qué podría ser? Que el texto esté previamente digitalizado. Va a haber gente
digamos, y acá vamos a respetar diversas formas de funcionar, porque a mí vos me das la compu y yo no tengo ganas de leer. Yo necesito que esté en papel, necesito resaltarlo, necesito escribirlo, ponerle un color, pero tal vez otra persona se le haga más fácil que ese texto que está digital se lo vaya leyendo un lector de pantallas, ¿sí? Y acá estamos hablando de un mismo recurso, que es el texto digital, y dentro de todo lo malo, esta pandemia nos ayudó un montón a ayornarnos en ese aspecto, y que le sirve para todas las personas. Exactamente, también puede ser por audio. Pero pensemos que el audio, perdón, Miriam, pensemos si una persona sorda puede escuchar el audio. Ojo al piojo ahí. Porque la idea es poder pensar una única situación para la mayor cantidad de personas. Después sí, yo puedo generar el audio, puedo mostrar un video, porque aumentar siempre se puede aumentar. El tema es la base de nuestra oferta. Sí, Karen. Es esto de brindar herramientas a los chicos y darles distintos modos de conocer. Esto lo de forma... Exactamente. Estamos en un mundo digital, mucho más aún, y bueno, es una herramienta muy buena, muy amplia, que los chicos la manejen. Con discapacidades o sin discapacidades es algo muy bueno. Es que justamente, exactamente, porque de eso se trata el diseño universal. Cuando hablo de diseño universal, hablo de algo que ya fue pensado en pos de la diversidad, ¿no? Esa diferencia entre, tengo un edificio con escaleras, le agrego una rampa, es decir, que yo ahí hago un ajuste, ¿sí? A algo que cuando lo tengo que crear, porque todos los años hacemos una propuesta educativa, todos los años hacemos el proyecto, que ya tenga en cuenta esa diversidad funcional, ¿sí? Por eso esa diferencia, ¿no? Entre, bueno, un ajuste, un arreglo, porque hay una realidad, digamos, yo no puedo salir y modificar todo el edificio de la escuela, pero sí puedo generar otras instancias desde cero, como un proyecto educativo o la elección de un recurso, ¿sí? Entonces, el diseño universal del aprendizaje justamente nos hizo entender de que no solo hay personas, sino que hay estudiantes o que acceden a un bien, a un servicio, a un producto, o no. Es así de simple. O se accede o no se accede, ¿sí? No hay una situación como media intermedia, como, bueno, algo entendió, algo. Cuando, sobre todo en cuestiones sensoriales, y es mucho más difícil. De que las necesidades muchas veces no son eternas y que se pueden justamente resolver teniéndolas en cuenta. A veces, por falta de conocimiento, por falta de formación, requerimos improvisar y dar respuestas rápidas, ¿no? Porque, bueno, justo hay un pase de un estudiante, agarré unas horas nuevas, porque hay una realidad. Toda nuestra oferta, todo nuestro conocimiento está en base a nuestra experiencia. No vamos a saber hacerlo hasta que nos toque hacerlo, ¿sí? Es como hasta que no llegaste a las prácticas y no sabes bien cómo es la situación. Tenemos una idea, pero de ahí a tener un sentimiento, a tener una experiencia es otra historia. Y que justamente no hay persona discapacitada. Hay entornos discapacitantes y por ende personas con discapacidad y o diversidad funcional. Porque todos funcionamos distinto, todas, todos, todes, solo que bueno, hay algunas que hasta el día de hoy experimentan estas barreras. Entonces, lo más importante, y sobre el diseño universal del aprendizaje, y esto no, me canso de repetirlo, cuando agarran cada diseño curricular, hay un apartado al principio que se llama Educación Inclusiva y menciona un poquito sobre esto que les voy a hablar ahora. Primero, la red afectiva que tiene el aprendizaje. Siempre captar la motivación y el interés de las personas. Y acá no hablamos solo de personas con discapacidad, hablamos de todos los estudiantes. Porque cuando planificamos o armamos o proponemos un proyecto, ¿de quién tiene que ser el interés? De los estudiantes. Yo como docente, como profesional, voy a ofertar lo mejor para mejorar su aprendizaje. Pero la lógica justamente, sobre todo de los proyectos, ¿sí? Es que parte de sus motivaciones, ¿sí? De sus intereses. De esta forma aseguramos... Perdón, Sí, Karen está levantando la mano, Karen, hace rato, perdón, Karen. Sí, si no estamos integrando y no estamos incluyendo
incluyendo lo que estaba hablando al comienzo de la señorita sentada con el alumno al lado. Si uno no propone una propuesta para todos, no, no estás integrando, estás incluyendo. Si haces solamente la propuesta para esa persona, no estás integrando, no estás incluyendo al grupo. Exactamente. Por eso justamente la importancia de poder hacer de que nuestras propuestas educativas sean pensadas en la mayor cantidad de diversidad funcional posible, ¿no? De que piense en todos los estilos de aprendizaje, que piense en todas las, incluso posibilidades o capacidades físicas, ¿sí? Porque si yo le digo, por ejemplo, bueno, chicos, a ver, ahora todos vamos a recortar con tijera o con la pinza. Cuando yo por ahí lo que puedo decir es, ahora vamos a separar o a dividir este papel. Y cada uno va a elegir, pueden usar tijera, pueden usar la pinza, pueden cortarlo, ¿sí? Puede ser con un cúter. Yo ahí estoy habilitando un montón de posibilidades pensando en todas las formas de funcionar y no dejo expuesta a una persona que tal vez no pueda hacer este movimiento. Entonces yo ahí doy una consigna con múltiples formas de resolución, ¿sí? Obviamente, a ver, si yo quiero llegar a determinado objetivo, y con algunos voy a apretar un poquito más, ¿sí? Pero no con todos. Puedo dividirlo en equipos. Hoy a ustedes les toca esto, a ustedes esto, ¿no? Exactamente. Y en vez de pensar de que a todos digo, cortamos con tijera, vos haces esto. Porque ahí estoy marcando una diferencia simbólica que deja una huella psíquica muy importante, ¿sí? Entonces, obviamente, personas que histórica y psíquicamente han sido, voy a usar una palabra bastante, exactamente, los modos de conocer figuran en el diseño curricular, exactamente, en el apartado de educación inclusiva, ahí hay otra que hizo la tarea. Justamente, poder mantener el esfuerzo y la persistencia. Personas que han sido segregadas, excluidas, negadas, poco quieren saber con un sistema educativo. Entonces, poder asegurar, poder decirles, che, qué bien que vas, dale que te sale, ¿sí? Aumenta un montón, no solamente la posibilidad y la energía que destina la persona a la tarea, sino también a su propio ego, fundamental para sobrevivir en cualquier sociedad, ¿no? Y la posibilidad de la autorregulación. ¿Por qué? Esto que hablábamos hoy, si el chico está adelante sentado, bueno, cada tanto vamos a darle la chance a que esté en un grupo. Porque las prácticas sociales de la comunicación, de la regulación, de la autonomía, son prácticas. Si no se da la chance, no se pueden posibilitar. ¿Sí? A veces sí, va a necesitar que esté con la acompañante, con la docente, porque su ansiedad, porque su personalidad, como cualquier otro chico, no le permite autorregularse. Pero si yo sé que en educación física no tiene problema, que música le encanta, le voy a dar esa chance de no estar, ¿no? Atado, atada, atade a determinado adulto. Porque si no seguimos incapacitando. La representación, y esto es algo sumamente importante, las cuestiones a tener en cuenta de la percepción. No es lo mismo que yo tenga una imagen y decir, como vemos todos, y tengo un estudiante ciego, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder tratar de que la mayor cantidad de formatos y de lenguajes posibles, ¿sí? Para cualquiera de las propuestas, el lenguaje y los símbolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estudiantes, y la gran mayoría son estudiantes con discapacidad intelectual o mental, que no están alfabetizados. Pensar, bueno, que en una secundaria, cuando el único texto está o en manuscrita o en minúsculas, es bastante inaccesible. Entonces, bueno, que un texto pueda tener imágenes, que pueda tener pictogramas, que pueda tener algún tipo de ilustración, o acompañar el video con un subtítulo, entonces a medida que ve la imagen se está alfabetizando, es una súper estrategia que le sirve a todos. Por ahí en vez de dar la clase sobre un texto, le empiezo con el video, y quienes leen y quieran seguir alfabetizándose, después tengan el texto. Pero yo ya le aseguré previamente el mismo contenido y acceso a todos. Y esto implica también a la comprensión, ¿sí? Y como decíamos, el tema de las opciones, a la acción física, a la expresión, porque si yo les digo, bueno, ahora todos tienen que escribir un resumen, por ahí yo puedo dar la pauta de, en vez de escribir un resumen, bueno,
este grupo va a hacer un resumen o esta otra opción, y cada estudiante va a elegir. Obviamente yo como docente tengo que ser bicha y ducha para ir a hacer que estas estrategias vayan cambiando, porque obviamente estudiantes que pueden tranquilamente escribir un resumen, te lo quieran mandar por audio siempre, no. Pero sí de que la persona tenga la opción que le sirve, ¿sí? Y bueno, justamente las funciones ejecutivas que se ponen en juego. Y acá cierro para no irme mucho más con el tiempo. Siempre me quedan largas, me quedo corta de tiempo, perdón. Una pregunta que creo que es fundamental para hacernos. Solo nos enseñan el himno. Y el himno que nos enseñan ya queda viejito, quiero que lo sepan. Hay otra nueva versión. Igual nadie espera que todos podamos hacer todo, porque nadie puede hablar, por ejemplo, inglés y español a la vez. Lo mismo pasa con la lengua de señas. Una persona que es sorda tiene su derecho a una intérprete en lengua de señas. Y esos derechos también hay que aprender a empoderar a las familias para que los puedan reclamar. ¿Sí? Bueno, creo que esta es una pregunta que me parece que tenemos que llevarnos. Es qué se espera de las personas con discapacidad en las escuelas. Porque si yo no espero nada y que haga lo que puede y lo que le salga, no estoy formando o no estoy pensando en cómo formar una ciudadanía crítica, sin importar su condición, su situación, su funcionalidad. Yo tengo que esperar que aprenda como el resto de mis estudiantes, tengo que esperar de que se supere, tengo que esperar de que me traiga sus dudas, sus inconvenientes, y que cuando salga de la escuela tenga la mayor cantidad de herramientas para vivir libremente su ciudadanía y sus derechos. ¿Sí? Tres cositas que voy a mostrar y con esto cierro. Después igual el Power lo va a tener Miriam, así que o nos lo piden por Perfecto, Instagram. tranqui, no hay problema. ¿Sí? Y lo Bueno. compartimos. Esta, por ejemplo, era un trabajo sobre el esquema corporal, trabajábamos las partes del cuerpo, y para estudiantes con discapacidad, una representación gráfica no siempre corresponde a su cuerpo, porque su cuerpo está acá, y la imagen está allá, y este es tridimensional y ese es bidimensional. Acá, por ejemplo, yo estoy trabajando las partes del cuerpo con todos mis estudiantes, y quienes lo han necesitado hicieron su silueta y pudieron relacionar de que a ese dibujo determinada parte corresponde a la representación de determinada parte de su cuerpo. Lo puede hacer cualquiera, es un momento lúdico, ¿sí? Y estamos trabajando un contenido de ciencias naturales, en este caso, de el segundo ciclo. De otra forma, a la imagen que recortamos o le ponemos el nombre a las partes. Después lo hacemos. Acá hay como distintos tips que yo había puesto, ¿no? Que después los van a poder leer en el material. La cuestión, obviamente, de la visibilidad. Acá estábamos trabajando estereotipos de género con alumnos, entre ellos de secundaria sordos. La importancia de la ilustración, de lo visual. Del mismo modo que el texto escrito le gana el tiempo y hace que las palabras estén en presente, también lo hacen las imágenes. Pensemos en estudiantes que no estén alfabetizados, porque yo soy profe de biología y estoy en cuarto, quinto de secundaria. ¿Y qué hago con este pibe que no sabe escribir? Y harás dibujos, y después harás el epígrafe del dibujo. Y el pibe vio igual la célula, estereotipos de género, las partes del cuerpo, el que se te ocurra. ¿Sí? Discapacidad visual. ¿Cómo hago para ganarle a la lámina, a la foto, a la imagen? Con maqueta, con tridimensionalidad. Esta, por ejemplo, es un sistema reproductor de vulva, vagina, ovarios, trompa de falopio en un peluche, por ejemplo. Entonces, además de tener determinadas relaciones, pensemos que la tridimensionalidad le sirve a todos porque además de ver la ubicación arriba, abajo, izquierda, derecha, nos da otra información y le sirvió a todos los pibes de nuestro grupo. Y la importancia de la representación de la discapacidad y de la diversidad funcional, ¿sí? También poder pensar, bueno, ¿cuántos de esto genera y hace una devolución?
Es verdad, del mismo modo que no hablamos a veces de sexualidades y diversidades sexogenéricas, pasa con la diversidad funcional. Karen Por levantó eso, la mano, perdón. sí, Sí. Karen. Sí, Sí, yo esto de lo tridimensional, también el avance de la tecnología, ¿no? Es importante, con todas las impresoras que hacen un montón de figuras tridimensionales y avances tanto como para la inclusión, ¿no? Del estudio, del aprendizaje. y que Está sí, buenísimo. y además también de que, porque también ese es el tema, es poder reconocerlo para poder buscar esa respuesta. Porque a veces nos quedamos en el no se puede, no sabe, no le sale, y además de esto de, bueno, como decíamos hoy, de no sé con qué palabra mencionar, bueno, también hay que salir a buscar a veces esas preguntas, o mejor dicho, hacerse esas preguntas para buscar esas respuestas, y sobre eso generar esos nuevos recursos o nuevas estrategias. Esto no desliga, y acá voy a hacer un poquito más claro, a la maestra de apoyo a la inclusión o al maestro de apoyo a la inclusión o a los gabinetes. Porque si la discapacidad es una problemática social, la respuesta tiene que ser social e institucional. No es de esa persona que experimenta las barreras, no es de esa maestra que tiene ese grupo donde está ese estudiante. ¿Sí? Del mismo modo que pensamos un montón de problemáticas de modo institucional, de modo grupal, bueno, lo mismo sucede con la discapacidad, porque acá lo que tratamos de buscar es cambiar esa visión, esa cultura segregadora de determinadas personas con determinadas características funcionales. Por eso, y para cerrar ahora sí, es que nos llevemos esta pregunta. ¿Qué se espera o qué esperamos nosotros de las personas con discapacidad en las escuelas? Muchas gracias. muchas gracias, Egui. La verdad que muy rico este encuentro. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si quiere manifestar o expresar alguna idea. Hermoso encuentro, agradecidos, muy bueno. Si alguien quiere prender el micrófono. Bueno, yo Hay quiero mucho. agradecerles porque, ok. Bueno, quiero agradecerles muchas gracias porque para mí fue maravilloso ver de esta forma, con esta mirada, algo que para mí es muy nuevito porque yo recién este año estoy cursando, pero es muy nutritivo y estuvo muy ameno, así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Lo mismo digo. ¿Alguien Gracias, más? Mariana. Excelente charla, más a menudo de lo que uno cree, tenemos un estudiante integrado en las aulas y la mayoría tiene ese miedo a afrontar el cómo, ¿no? El cómo hacer con ese estudiante, que en realidad las barreras las ponemos nosotros. Entonces creo que es muy enriquecedora esta charla. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Muchas gracias por estar horas y horas escuchándote. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, obviamente, bueno, el material completo yo no lo pasé completo porque iba a ser como muy engorroso, como soy yo, todo intenso y verborrágico. Así que lo tiene Miriam, después lo pueden socializar o nos lo pueden pedir. Egui, Sí, fuiste muy pausado, fuiste muy claro, yo siempre la que siento verdad. que estoy así todo el tiempo. No, te seguimos atentamente. A mí se me cortó en un momento internet, no sé qué pasó, me agarró un ataque, pero supongo que siguió toda la charla, pero realmente fue muy clara tu propuesta y es un tema que muchas veces se tiene miedo, no se habla, se tiene mucho prejuicio, mucho tabú, y poder realmente dar luz a este tipo de situaciones para realmente tener una inclusión que viste que muchas veces te chicanean con esto de el lenguaje inclusivo y que te dicen, no, la inclusión pasa por el otro lado. La inclusión pasa por todos lados, ¿no? Creo que es un gran abanico donde la educación
y que muchas veces nuestra propia ignorancia, que nos hace muy prejuiciosos, muy prejuiciosas, hace que actuemos de forma incorrecta y que uno tiene que seguir aprendiendo. Tener Y esa aparte humildad. como si no hubiese personas con discapacidad no binarias, digamos, porque del mismo modo que hay diversidades sexogenéricas, están en todos los cuerpos. O sea, Ah, y es verdad esto que vos decís, muchas veces se ha construido discursos de la inclusión y quién es el destinatario de esa inclusión, ¿no? Por eso, cuando le hicimos la vuelta el año anterior con Juli, lo que veíamos era eso, es distintos discursos construyen un pobrecito que vamos a incluir, llámese persona con discapacidad, llámese población trans travesti, llámese LGBT, llámese pueblos originarios, y nos perdemos justamente la riqueza de la diversidad como condición humana, o sea, en todos sus aspectos, y bueno, pensar a la discapacidad como parte de un amplio abanico que es la diversidad funcional, porque ese es el tema. Todos funcionamos distinto, lo sabemos, lo podemos ver, lo podemos decir, nadie se enoja, no pasa nada, pero así todo, hay siempre una porción que queda afuera. Sí, Lau. Y como oportunidad para aprender, ¿no? Para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y de seguir aumentando nuestras enseñanzas y nuestras propuestas, porque esto que decía, la idea del diseño universal es, bueno, en el sentido, ya va la web, perdón, lo más universal dentro de la educación, es decir, no es que la maqueta tridimensional del sistema reproductor le sirve solo a la persona ciega, sirvió a todos. Y vos, en ese simple hecho de elegir un recurso, no exponés, no presentás una barrera y no exponés a la persona desde un aspecto negativo, porque el subtexto siempre de estas situaciones es vos no podés. Sí, Lau. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, nada, agradecerte de vuelta, me encanta escucharte. Y bueno, nada, sumar, digamos tenemos que aprender a naturalizar, porque al naturalizar dejamos de ver eso diferente como algo, lo diferente siempre da miedo, siempre pone ese freno, y al poder naturalizarlo va a ser más fácil la pregunta, va a ser más, porque la pregunta de qué le pasa, qué tiene, cuál es la patología, es siempre un tabú, es siempre una cosa que pensás que puede chocar, y no es necesariamente así si se hace con respeto, y se saca de encima esa duda y se empieza a naturalizar y a ver, bueno, a partir de eso, qué necesita para que participe igual que el resto, que aprenda igual que el resto y que pueda incorporar todo lo que está trabajando el grupo. Pero bueno, yo creo que es todo a partir de poder verlo de forma natural, de saber que todos y cada uno necesita una manera diferente de aprender, y bueno, y pasa lo mismo con la discapacidad. Es que tiene que ver con eso. Pensemos de que como hay personas que tienen mayor memoria visual o que se le hace mucho más fácil relacionar el texto al resaltador de color que puso, y hay otra persona que por ahí necesita escucharlo, entonces lee en voz alta y con eso, que nos ha pasado a todos, que cada uno tiene su estrategia para estudiar, por ejemplo, para prepararse para un final. Acá sucede lo mismo en la educación en general, solo que esta construcción histórica de la discapacidad en relación a un supuesto parámetro, ¿no?, de normalidad y de perfección, obviamente, inhabilita un montón de formas de funcionar que del mismo modo la escuela tampoco se hacía cargo, ¿no? Esto que decía yo, anda a ver un pibe que explora desde lo táctil de su pie, digamos, lo agarran, lo bajan, le ponen las zapatillas y lo llevan al gabinete y biografía escolar y especial. ¿Me entendés? O sea, pero acá tiene justamente que ver, porque uno dice, no, pero ¿cómo va a tener los pies arriba de la mesa? Bueno, el tema es para qué. Porque la funcionalidad, además de la persona, ¿no?, tiene que ver con la funcionalidad de lo que yo enseño y ofrezco. Porque es como cuando le decimos no porque no al nene chico y si no tiene un fundamento, ¿qué voy a respetar? ¿No? ¿O qué estamos haciendo respetar?
Exacto, y a ver, respetar, entender y celebrar que somos diferentes y que yo lo digo desde mi lugar, que vamos a también tener discapacidad porque los años nos pasan y vamos a ponernos tal vez un poquito más sordos, no vamos a ver bien. Yo sé que hay gente que me va a cargar por esto, lo asumo porque los años nos pasan a todos, pero es así. Todos vamos Bueno, a tener ese tipo de dificultades y vamos a necesitar... totalmente, totalmente, pero pensá Di Franco, no me justamente, busque la lengua, Di Franco, me está tirando el centro a la olla, pero, no me busque la lengua, Diría Darwin, viva la diversidad. Eso lo diría pero, Darwin. pero justamente tiene que ver con esto, de pensar no solo en cómo se ha construido la educación, sino también, bueno, el diseño universal del aprendizaje viene del diseño universal de la arquitectura. Personas que accedían o no a un edificio o a poder trasladarse en una ciudad, porque justamente también pasa esto. No es que uno, una vez que está, entre comillas, capacitado al tránsito, a habitar un lugar o lo que sea, ya estaba. Porque después pasa esto que dice Miriam, vos pasás o adquirís condiciones de salud o fisiológicas que te representan barreras, ¿no? Hoy, por ejemplo, me reía, estaba en la fila esperando hacer un trámite y adelante tenía dos abuelitos de 80 y muchos, casi todos, y claro, había un montón de cuestiones ya, de las cuestiones cognitivas de la comprensión, que no comprendían, porque les decían obviamente, saca un turno en internet, métete en el link, o sea, con todo el tiempo que implicaba para ellos repreguntar y que les muestren. Pero toda la gente de atrás bufando, y tiene que ver, bueno, ahí hay un respeto a la forma de funcionar de esa persona, ¿no? Porque ese es el tema, porque es re fácil, o yo lo veo al menos así, parece que siempre es más fácil cuando hay un bastón o un audífono o una silla de ruedas, pero no cuando la diversidad funcional tiene que ver con las capacidades, sobre todo cognitivas y mentales. Porque seguimos teniendo un gran prejuicio y un gran desconocimiento en general de la salud mental y psíquica. Sí, Karen. Me pasó no sé, muy poco, y, bueno, cuento, con el tema de las vacunas, cuando me ibas a dar la segunda dosis había una abuelita. Y le pasaba esto, que la abuelita había perdido el comprobante y nadie la ayudaba. Como que tenía muy poca paciencia y no tenía la aplicación, no tenía esto y nada. Me senté, la senté y la ayudé. Pero a la vez decís, pero pucha, están ahí, le pueden dar una mano. Pasa esto, que entonces, como dice Miriam, uno va a llegar a grande también, le va a pasar lo mismo, o sea, ponerte en el lugar del otro, respetarlo, escucharlo, fíjate que necesita, más ahora con la tecnología, que es todo sacar todo virtual, la gente se vuelve loca. Sí, totalmente, pero bueno, eso también tiene, justamente hace al respeto de esta diversidad funcional, no solo en lo educativo, porque como les decía, el 80% de las experiencias de segregación que tienen las personas con discapacidad o determinada característica funcional son por la actitud social y cultural que tenemos, ¿no? Claro, Entonces, creo que... respeto. Sí, Gustavo. Sí, nada, un poco en respuesta al centro, a la olla que me estaba tirando Miriam. Nosotros con Miriam nos conocemos de hace décadas, podríamos decir, ya somos amigos de hace mucho. Pero esta cuestión de qué pasa con los viejos, que por ahí, bueno, no es objeto directo de la cuestión escolar o en los institutos, porque en general los sujetos de aprendizaje no son tan mayores, pero por ahí los que ya tenemos cerca de 50, tenemos padres de pasados los 80, y lo ves con los viejos, vos decís, pero puta madre, si este tipo estudiaba fisiología renal y pim, pum, pam, y ahora no es capaz de cambiar de canal en la televisión, bueno, eso se contrapone por ahí con la sobrevaloración de lo joven, de lo estético, de esa esteticidad joven que hay dando vueltas en la sociedad. Entonces, es muy difícil hacerlo carne
en los estudiantes y en uno mismo. Y también a veces cuesta, hay que parar la pelota y decir, puta, ¿qué carajo estoy haciendo o cómo hago? Porque no es fácil, hay una sobrevaloración de lo joven y de la belleza por asociarlo a juventud que se complica. Entonces después ves actores o actrices que meta cirugía, y ya no sos más lo que eras. Que si no quiero hacer nombres porque es odioso, pero ya no sos más lo que eras, sos otra persona. Sería más lindo que envejezcas normalmente como nos pasa a todos y no que quieras seguir teniendo 40 años. Pará que tenés 60 y pico ya. Respetuosamente de sus procesos fisiológicos, vamos a decir. Exactamente, respetuosa y valorativamente de los procesos Bueno, pero ahí fisiológicos. ¿no? También podemos pensar en cómo se construyen las víctimas de las demandas del mercado y de Bueno, consumo. Y también sí, en esto, sí. ¿no? Que vos decías, yo ya estoy de mate, ahora sí, de pensar esto que vos decías, bueno, del mismo modo que por cuestiones de funcionalidad la exclusión ha sido y ha construido a la persona con discapacidad, el viejismo es esto mismo Tal replicado cual. en otra lista de la diversidad. Y ese es el tema con la diversidad, que como decíamos, del mismo modo que las incluimos, del mismo modo se siguen construyendo esta otredad monstruosa que alejamos de nuestro páramo joven, blanco, clase media, profesional, Sí, académica, totalmente. letrada. Ni hablar, obviamente, y esto lo pienso yo, además de personas con discapacidad mental, de personas no alfabetizadas hasta el día de hoy en una sociedad en la que ahora en las pantallas todo es texto. O sea, agradecemos que haya videos. Pero ¿qué pasa con la burocracia más pesada de los sistemas como el municipal o provincial, en donde te encontrás con un cartel? ¿No? O sea, eso también es tener en cuenta la diversidad funcional. Alguien había levantado la mano, parece. Cristian levantó la mano. Sí, me resulta interesante lo que decía Gustavo, ¿no? Que, bueno, yo no me acuerdo justamente el nombre del autor, pero había leído por algún momento esta idea de que hay de viejo en lo nuevo y que hay de nuevo en lo viejo, ¿no? Que hay una relación, a pesar de la distancia generacional, ¿no? Entre lo pasado y lo presente, como un capital heredado, ¿no? Decía Bourdieu. Y bueno, justamente yo pienso que lo que se trata es de cómo yo puedo ir deconstruyendo esos paradigmas que he heredado, ¿no? Que he heredado desde mi infancia, como verdades absolutas, como verdades universales, como decía Eggy. Y yo creo que ese es el desafío, de construirse a uno mismo para poder ir relacionándome con lo nuevo, con lo que, digamos, aceptar la otredad de una manera no despectiva y también viendo esa diversidad no desde mi perspectiva, sino desde múltiples perspectivas. Gustavo. Sí, me hacía pensar lo que decía Cristian porque, a ver, esto de no reconocer y no valorar lo viejo y desde desde lo viejo desprestigiar o desvalorar, son pibes, esta cuestión. Ahí hay una cosa que me parece que es intrínseca a esta sociedad neoliberal en la que vivimos, que es eliminar la historicidad. Entonces, si vos eliminás la historicidad que tiene cualquier proceso, la vida de un sujeto, la historia de un país, la historia de un barrio, la historia de una familia, cagaste, no podemos entender nada. Es muy, sin el contexto de historicidad, es muy difícil comprender cualquier tipo de fenómeno social. Bueno, y la educación es un fenómeno social finalmente. Entonces, a mí me parece que es fundamental el tema de rescatar la historicidad en todos estos procesos y en todas estas lecturas. Está silenciada, Miri. Perdón.
que como bien hizo Egui, tuvo un recorrido histórico de cuál era justamente a través de las diferentes culturas, en los diferentes momentos, contextos socioculturales e históricos, en relación a lo que era la discapacidad, ¿no? Qué mirada se tenía de las personas con discapacidad. Que sí, que hoy, no sé, me parece que esto de ponerle palabras, no tener, o sea, no tener una actitud de indiferencia, porque la indiferencia también discrimina, la indiferencia también excluye, ¿no? No ser indiferente y realmente reconocer que todos, absolutamente todos, todas tenemos algún tipo de discapacidad. Y la peor es la emocional. La discapacidad emocional creo que es la peor porque es la que más destruye a las otras personas. Me parece que pasa por ahí. Bueno, Egui, no sé si tenés algo más para agregar. Voy a tirar chivos alevosamente. Agregue. Este es el momento que más me gusta de la jornada. Como No, corresponde. sí, algo que estuvimos compartiendo con Miriam el día viernes a las 6 de la tarde en Villa España. Vamos a estar con Colectivo ESI, con la Asociación Civil Unidos por la Diversidad de Villa España, justamente. Pueden encontrar los flyers en nuestras redes, así que ahora voy a pasar ese chivo, pero la idea es poder generar un espacio comunitario de educación sexual integral, de pensar, bueno, ¿qué es la educación sexual integral? ¿Cómo aplica, no aplica? ¿Qué pasa en mi vida con la educación sexual? Para trabajar justamente con esta comunidad. Es un evento a la gorra, es a beneficio de la asociación, porque realmente es una asociación que lleva adelante Mica Casas, con un laburo impecable, impresionante, y recontra al hombro, al pulmón, realmente desprovisto de muchos apoyos por parte del Estado, así que nos parece como súper importante acompañarla, convocar gente que puedan estar y poder compartir otro espacio también de construcción de conocimientos, esta vez en torno a la diversidad sexogenérica y a la importancia, ¿no?, de las comunidades. Así que ese evento va a ser el viernes a las 6 de la tarde. Todos los datos están en nuestras redes, nos pueden buscar en Facebook como Colectivo ESI, en Instagram, @Colectivo ESI, y en el Power también les dejamos el mail, así que cualquier espacio que necesiten abrir, pensar, debatir y quieran, estamos a disposición de construir conocimientos colectivos. Gracias, Egui. Bueno, sigan a Egui, su trabajo, también vuelvo a repetir, es impecable, igual que el de Micaela Casas. El material que va a dejarnos Egui seguramente lo van a subir a la página del instituto. Más que agradecida por el espacio que nos dio Egui, por toda esta información, por seguir educándonos, y vuelvo a lo mismo, uno tiene que seguir aprendiendo y tener la humildad de la recepción de nuevos conocimientos para que realmente se produzcan cambios profundos y no cosméticos, que por ahí pasa la cosa, ¿no? El hecho de hacemos como que hacemos y seguimos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Creo que la educación es el camino para realmente modificar, cambiar las cosas y realmente tener una sociedad mucho más inclusiva. Bueno, sin más, gracias, Egui. No, gracias a ustedes, gracias al Instituto por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.